Una mañana del 30 de mayo de 1832, dos hombres se enfrentan a duelo. 1, 2, 3. Contaron hasta 25 pasos. Uno de ellos, herido, muere al día siguiente, 31 de mayo. Sus últimas palabras dejadas a su hermano Alfred: no llores, necesito todo el valor para morir con 20 años. Su nombre, Évariste Galois, el elegido de los dioses. Hola amigos de Crónicas Científicas, mi nombre es Miriam Báez y soy parte del colectivo de divulgación de la ciencia y la comunicación. Crónicas Científicas es un proyecto en colaboración con UPATLARIO y el colectivo de divulgación de la ciencia y la educación Códice. Bueno, hoy tengo como invitado al maestro en ciencias Ernesto Ramos. Él es licenciado en matemáticas por la Universidad Veracruzana y maestro en ciencias por el Centro de Investigación en Matemáticas CIMAD. Buenos días, Ernesto, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Miriam, buenos días. Gracias a ti por invitarme y en esta ocasión a participar en este proyecto. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho. Bueno, como acabamos de escuchar la cápsula de Galois, el título parece un poco presuncioso. El título de este programa es Inmortales, Matemáticos. Quisimos hablar de matemáticos porque justo el 31 de mayo es Día del Matemático y esto en conmemoración con el aniversario luctuoso de Galois, que es el 31 de mayo. Es por ello que hemos decidido compartirles algunas historias trágicas como la de Galois, que murió muy joven y su trabajo, ¿cómo decirlo? Los resultados, sus aportaciones, sus revoluciones matemáticas fueron consideradas después de su muerte. ¿Algo que quieras agregar acerca de la... Sí, que algunos pues no tan conocidos de las historias trágicas que vamos a contar, otros más conocidos, pero lo importante es que vayan conociendo el tipo de historias que en matemáticas se pueden encontrar. Y bueno, vamos a adelantar un poquito como de los personajes que vamos a hablar. El primero obviamente va a ser Galois. Después vamos a hablar, yo les voy a hablar un poquito de Ada Lovelace. Ernesto les va a hablar un poquito de Sophie Germain. Y también les vas a hablar de un probabilista más, ¿cierto? Wolfgang Dublin, sí. Y justo es el que no conocías. De hecho, pues estas historias están pensadas en el sentido de que su muerte fue trágica. Por ejemplo, la de Sophie y la de Ada, pues murieron de cáncer. Y Galois como Dublin, pues fueron matemáticos brillantes que pues, no llegaron a tener su esplendor y que murieron jóvenes. y murieron de un disparo, de hecho, ambos, ¿no? Sí, de Bajo hecho, diferentes circunstancias. Y bueno, espero que disfruten este programa. Empezamos con Évariste Galois. Évariste Galois, matemático francés y rebelde sin causa, nació el 25 de octubre de 1811. El 31 de mayo de 1832, con tan solo 20 años de edad, Galois muere. Esto a consecuencia de un duelo. En ese tiempo lo abatían las preocupaciones y anhelos frustrados. Una de sus últimas comunicaciones fue a través de cartas dirigidas a amigos y a distinguidos matemáticos de aquella época. En estas cartas constituía la mayor aportación y revolución de las matemáticas en esa época. En la carta que escribió a sus amigos decía: por favor, recordadme, ya que el destino no me ha dado bastante vida para ser recordado por mi patria. Muero, vuestro amigo. Había otra carta además donde criticaba el sistema educativo francés. Bueno, al paso del tiempo finalmente le dio respuesta a su petición y fue de tal magnitud que llegaría a ocupar un lugar fundamental en las matemáticas, cosa que no consiguió en vida. Bueno, para entender un poco más a Galois necesitamos retroceder un poco y conocer cómo fueron sus inicios. Bueno, su padre era un republicano, alcalde de una localidad cercana de París, y su madre, con una amplia cultura, se ocupó de educar a sus hijos. Évariste Galois, pues la primera parte de su infancia, pues estudió en casa. Hasta los 12 años es cuando se incorpora al colegio y es ahí donde
encuentra este amor por las matemáticas. Tanto así que empieza a estudiar grandes obras como elementos de geometría de Lagrange y trabajos originales de Lagrange. Esto lo llevó a solicitar ingreso a la École Polytechnique teniendo tan solo 17 años, lo cual pues no se le concedió el ingreso, ya que consideraban que necesitaba pues más formación, ¿no? Bueno, para Galois, el École Polytechnique era la mejor institución matemática del país. De hecho, formó grandes matemáticos y entre la plantilla, en ese tiempo, había matemáticos de gran categoría. Bueno, entonces Galois hace un segundo intento por entrar al École Polytechnique, pero Galois tenía un carácter muy complicado. De hecho, se cuenta que la segunda vez que quiso ingresar al École Polytechnique, arrojó un borrador a su examinador, pues lo cual lo llevó a conformarse a entrar a la escuela normal. Bueno, mientras esto, su carrera en matemáticas iba avanzando. Aunque publicó varios trabajos en vida, su mayor aportación se quedó bloqueada a las puertas de la Academia Francesa, primero por un gran matemático, Cauchy, y después por Fourier. Fourier, el trabajo que le mandó Fourier, se quedó, pues, se perdió debido a que cuando Galois envía el trabajo a Fourier muere a los pocos días, entonces pues este manuscrito nunca se ve qué es lo que contenía, ¿no? Y es aquí este trabajo el más importante, el trabajo que revolucionaría la historia de las matemáticas. Aquel trabajo resolvía un problema centenario, la demostración de las condiciones necesarias y suficientes para resolver ecuaciones polinómicas por raíces. Anteriormente, un matemático muy famoso llamado Bell había había dicho que no había una fórmula exacta para encontrar raíces para polinomios de grado 5. Si bien nosotros cuando estamos en la secundaria aprendemos a resolver ecuaciones lineales del tipo x más 6 es igual a 0, en el que tenemos que despejar x y ya encontramos la solución. Después aprendemos a encontrar soluciones para ecuaciones cuadráticas y para esto pues nos hacen memorizar la fórmula general, esa que dice que menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Bueno, aquí lo importante es el exponente que acompaña a esta ecuación. Para encontrar soluciones a la ecuación cuadrática necesitamos la fórmula general. Para encontrar soluciones a una ecuación de grado 3 y 4, pues hay algunos métodos con los que podemos encontrar la solución, las raíces a este polinomio. Para grado 5, Abel ya había dicho que no era posible determinar una fórmula con la que podríamos encontrar estas soluciones. Y bueno, lo que hizo Galois fue caracterizar estas ecuaciones, es decir, cuándo se va a tener solución y cuándo pues no vamos a tener solución. Bueno, Galois era un imán para los problemas. El primer problema que tuvo fue que fue expulsado de la escuela normal, por lo que esto lo anima a alistarse a la Guardia Nacional, lo cual su espíritu rebelde, y recuerden que era un imán para problemas, lo hace que en 2 ocasiones se ha llevado a prisión. La segunda ocasión fue un periodo más largo y es en el que recibe una carta de Poisson, un matemático muy famoso que trabaja en probabilidad. Bueno, en esta carta, Poisson le hacía saber que rechazaba su trabajo. Entonces, pongamos un poco en contexto la situación en la que estaba pasando Galois. Primero le rechazan su trabajo. Después, pues ya lo habían expulsado de la escuela. Y para colmo, su papá se suicida. Entonces, pues ya una vez que salió, pues Galois se emborracha, incluso llegó a vaticinar su propia muerte. Según él decía que iba a morir a causa de un duelo, pero bueno. Entonces, durante 1831, Galois estaba pasando por un año bastante complicado, ¿no? Tenía una situación económica bastante fea,
lo habían expulsado de la escuela, no podía publicar un artículo de matemáticas con lo que él había encontrado, ya había sido rechazado, no había entrado al École Polytechnique, que era como la escuela a la que él soñaba entrar. Y pues bueno, todavía no se acaban las desgracias para Galois. Bueno, el 30 de mayo de 1832, Galois recibe un disparo en el abdomen durante un duelo. Quedó abandonado durante horas hasta que fue hallado por un campesino y de ahí fue trasladado al hospital, donde moriría al día siguiente. Y bueno, a partir de aquí, pues ahí realmente no es seguro si es esto lo que pasó. Se cuenta que la causa de este duelo fue por una mujer, aunque hay otras ideas, otras teorías en las que dicen que fue asesinado por causas políticas. Esto no lo sabemos, esto es ya parte de las especulaciones de la historia de Galois, ¿no? Y bueno, pero lo importante aquí es la última noche, la noche anterior al duelo, lo que ha alimentado esta leyenda del gran matemático francés rebelde y revolucionario. Bueno, pues una noche antes, Galois, como habíamos dicho al principio, escribió varias cartas a sus amigos, algunas cartas dirigidas a matemáticos, y entre esas cartas le escribió toda su álgebra, unas horas antes de acudir a su cita con la muerte. Le unió sus trabajos, escribió varias cartas de despedida, entre ellas anotó "no tengo tiempo". El 31 de mayo expiraba en brazos de su hermano. "No llores, Alfred. Necesito todo mi valor para morir a los 20 años". Galois fue enterrado en la fosa común del cementerio Montparnasse, que por cierto es el mismo cementerio donde está enterrado Porfirio Díaz. Y Galois, al no ser una persona importante, los restos son echados a la fosa común. Si ustedes van actualmente al cementerio Montparnasse, no van a poder encontrar una tumba en donde descansen los restos de Galois. Bueno, hoy sus restos pues se han perdido, pero su legado no. Antes de morir escribió: "Por favor, recordarme, ya que el destino no me dio vida suficiente para ser recordado para mi país". Hoy recordamos a Évariste Galois. Otra historia trágica fue la vida de Marie-Sophie Germain, una matemática brillante y autodidacta que no pudo lograr su pleno desarrollo porque no contó con una formación formal de matemáticas y y también al hecho de que el gremio de los científicos en su época estaba conformado por hombres. Esto, pues, la orilló a trabajar en solitario, lo cual tuvo beneficios, pero también fue perjudicial para ella. Los beneficios se reflejaron en el área de teoría de números porque permitió desarrollar el teorema que hoy lleva su nombre y que fue de gran ayuda para demostrar uno de los teoremas más importantes, el último teorema de Fermat, uno de los teoremas más importantes del siglo. Y tuvo una desventaja al trabajar en solitario porque no le permitió expandir su círculo de colegas y por ende, o tampoco le permitió estar actualizada en los temas de su época. Esto, como consecuencia, pues, no le permitió expandir su teoría de elasticidad, ahondar más en el área de física matemáticas. Hablemos un poco de Sophie Germain. Sophie nació en 1776. Su padre fue político y participó activamente en la Revolución Francesa. Sophie, pensaba que sus padres pues estaban interesados en el dinero y en la política y buscó refugio en los libros. El primer acercamiento que tuvo Sophie fue en el libro de Historia de las Matemáticas de Jean-Baptiste. Lo que le capturó, lo que la enamoró fue la leyenda de Arquímedes. Recordemos que la leyenda de Arquímedes consiste en que pues, los soldados romanos llegaron a la casa de Arquímedes a asesinarlo y pues él, atónito, haciendo sus figuras geométricas en el suelo, no le importó.
teniendo la muerte enfrente de eso, cautivó a Sophie y decidió dedicarse al estudio de las matemáticas, a todo lo que tuviera que ver con ellas. Empezó a partir de esto a absorber, a leer libros y a tal grado que sus papás se empezaron a preocupar y empezaron a imponerle algunas restricciones. Eso no la detuvo. Como dije, era autodidacta, a tal grado que tuvo la valentía de leer libros u obras de Isaac Newton en latín y libros u obras de Leonard Euler. ¿Pueden imaginarse eso? Tan solo el primer reto para uno es leer libros en inglés, ¿no? Más de matemáticas. Bueno, a los 18 años resulta que se fundó la Escuela Politécnica de París. Ahí solamente aceptaban hombres. Y el hambre de Marie-Sophie por las matemáticas la orilló a que se hiciera algunos apuntes y del curso de análisis de Lagrange y le presentara un trabajo bajo el seudónimo de Monsieur Leblanc. Lagrange quedó sorprendido y quiso conocer al autor. Se sorprendió más cuando supo que se trataba de Marie-Sophie. La felicitó. Bueno, a partir de esto ella empezó a inmiscuirse más y resulta que en 1801, y después de la publicación de Gauss, de uno de los libros de Gauss, pues Sophie al leerlo pues le cantó mucho y se puso en contacto vía correspondencia con él, con Gauss, pero firmando bajo el seudónimo de Leblanc. A Gauss lamentablemente pues estaba tan atónito porque también era un genio y solo le correspondía con temas que estaba analizando en ese momento. No le respondía todas las cartas. Bueno, Gauss y Sophie no se conocieron personalmente, pero Gauss supo o se enteró de que Leblanc realmente era Sophie cuando Sophie manda a un amigo soldado militar a ver por Gauss, porque Napoleón iba a invadir Prusia. Y después de ese acercamiento por parte del militar, Sophie manda una carta después a Gauss y es como le dice la verdad que ella es Leblanc. Gauss queda sorprendido y nuevamente elogia su talento y su genio. Bueno, este punto es crucial porque ella le envía una última carta, pues se cansa de que pues Gauss no le responda a todas sus cartas y resulta que esa última carta expone el teorema que lleva su nombre y que permitió demostrar el último teorema de Fermat. Hasta aquí fue el camino cómo incursionó Marie-Sophie y cómo impactó en la teoría de números. Por otro lado, Marie-Sophie pues también incursionó en el área de física matemática, como dije, en la teoría de elasticidad. Esta parte es muy interesante y también como irónica porque ella decidió participar pues, en un problema que consistía en proporcionar las herramientas matemáticas que explicaran un experimento expuesto por un alemán sobre superficies elásticas. Ella presentó, y es irónica y hasta yo diría que chistosa, porque tuvo que presentar 3 veces trabajos, o sea, con uno bastaba, pero 3 veces lo tuvo que presentar. La primera y la presentó y como fue la única, pues se tuvo que repetir la segunda, y ganó una mención honorífica y de hecho en esa parte tuvo una confrontación vía artículos o documentos con Poisson. Ya finalmente en la tercera es la vencida, pues ahí fue cuando se ganó el reconocimiento de todos. Ella incursionó así en el área de la física matemática y en la teoría de la elasticidad, proporcionando las herramientas matemáticas para explicar las experiencias del alemán Ernest Lamy sobre las superficies elásticas. Lamentablemente, pues no se pudo desarrollar plenamente como lo mencionaba en un principio, porque a la edad de 55 años, Marie-Sophie pues fallece de un cáncer de pecho. Y lamentable porque, como mencioné, pues Gauss nunca le respondió, aunque después
buscó que se le diera reconocimiento, que se le otorgara un doctor honoris causa, pero no lo logró. Hasta aquí la trágica historia de Marie-Sophie. En la imagen pues podemos ver un sello conmemorativo del 240 aniversario del nacimiento de Sophie. Esperemos que algún día en México hagamos lo mismo. Ada Lovelace. A los 8 años, la pequeña Ada pierde a su padre, el mismo tiempo que tenía sin verlo. Ada nació en Londres en 1815, hija del famosísimo poeta Lord Byron y de Annabella Byron. Annabella se separó del poeta debido a la tormentosa vida romántica de su marido, por lo cual Annabella se tuvo que encargar de la educación de Ada. Además, ella intentó enterrar las pasiones de letras que Ada llevaba en la sangre, por lo que tuvo una formación bastante fuerte en matemáticas. Ahora, además que debido a su posición económica, pues pudo acceder a una educación preferencial. Bueno, de niña era muy enfermiza, pasó gran parte de su niñez en cama. Sin embargo, esta no la desalentó para nada. Su ingenio y creatividad en este periodo hicieron que desarrollara prototipos de máquinas voladoras, porque ella soñaba que podía volar. A los 17 años, Ada conoce a Babbage, considerado el padre de la computación. Era un conocido matemático e inventor. Quizás aquí hay que hacer un paréntesis. Antes de conocer a Ada, Babbage estaba desarrollando la máquina diferencial, para lo cual se le aprobó un proyecto para poder realizarlo por parte del gobierno. El gobierno le dio dinero para poder desarrollar su proyecto. Sin embargo, debido a algunas circunstancias no le fue posible terminar esto, por lo cual el gobierno dejó de proveerlo para poder terminar su proyecto. Bueno, y pues de inmediato Ada y Babbage comienzan un intercambio de correspondencia. Babbage queda impresionado por la inteligencia y los conocimientos de Ada. En este intercambio de correspondencia, Ada recibe el apodo de la encantadora de números. En 1834, Babbage trabajaba en lo que sería el antecesor de la computadora actual, la máquina analítica. Cuando conoció a Ada, le mostró el proyecto y Ada quedó fascinado con las ideas de Babbage. En 1835, Ada se casa con William King, quien 3 años más tarde se convierte en el conde de Lovelace. Por eso, Ada, se le conoce como Ada Lovelace. Tuvieron 3 hijos juntos, y gracias a su posición económica pudieron codearse con personalidades como Faraday y Dickens. En 1842, tras una charla que el matemático Babbage dio en Turing, Luigi Menebra publica un artículo en francés acerca de la máquina analítica. Es aquí cuando le encargan a Ada hacer la traducción de este artículo. Este artículo estaba en francés y querían que lo tradujeran al inglés. Pero no solo tradujo este artículo, sino que agregó sus propias ideas, lo cual las triplicó. Y en ellas describe cómo se podían crear códigos para que la máquina pudiera utilizar letras y símbolos. Describió un programa para poder calcular números de Bernoulli. Su trabajo fue publicado en 1843 en una revista inglesa, pero firmó con sus iniciales por el temor a la censura, porque en esa época pues aún no se podía conceder la educación en universidades para una mujer, ¿no? Bueno, es por esta aportación que Ada se considera la primera programadora. El 23 de noviembre de 1852 muere a causa del cáncer de útero. A pesar de los esfuerzos de querer separar a Ada de su padre, Ada pide, los esfuerzos de su mamá de quererla separar, Ada pide ser enterrada junto a su padre. Cabe señalar que en los últimos días Ada estuvo bajo el cuidado de su madre. Y bueno, la figura de Ada Lovelace fue rescatada del olvido cuando pasó el primer tercio del siglo XX. Los trabajos de Alan Turing fusionaron la lógica matemática con la computación universal. El propio Turing reconoció las aportaciones de Ada. Y hoy hay diferentes iniciativas que llevan su nombre, celebrando el avance de las mujeres en diversos campos de la ciencia. Incluso el 11 de octubre se celebra el Día de Ada Lovelace.
Bueno, regresando un poco a Babbage, más tarde pide un financiamiento para poder construir la máquina analítica, el cual es negado. Incluso se forma un comité en el que estipulan que la máquina analítica no va a ser construida. Y pues resulta que en 1991 el Museo de Ciencias de Londres, con ayuda de los planos de Babbage y bajo ciertas modificaciones muy pequeñas, construye la máquina analítica, la cual la podemos ver en pantalla. Y también podemos ver el algoritmo de cómo Ada ideó encontrar estos números de Bernoulli. Bueno, hoy recordamos a Ada Lovelace. Otra historia trágica fue la vida de Wolfgang Döbling, quien, al igual que Galois, fue un matemático brillante que murió joven y estaba adelantado a su época. Hablemos un poco de Wolfgang Döbling. Bueno, esta imagen es la más icónica de Wolfgang Döbling. Podemos verlo con su atuendo de estudiante y debajo, en la misma fotografía vemos la ecuación y su legado, digámosle así. Y Wolfgang Döbling nació en 1915 en Berlín, Alemania, de descendencia judía. Su padre fue un notable médico, un hombre de letras. Yo creo que por eso Wolfgang Döbling heredó la genialidad de su padre. En 1933, a la edad de 18 años, la familia Döbling se ve obligada a huir de Alemania a partir del incendio que se suscitó en el Reichstag, el Parlamento alemán, y con lo cual el partido nazi empezó a ganar más fuerza en Alemania. La familia huyó primero a Zúrich y después lo hizo a Francia. A la edad de 20 años, Wolfgang retoma los estudios en Francia y tiene su primer acercamiento en matemáticas en el área de probabilidad. Y se centra en el tema de cadenas de Markov, que es un tema central en probabilidad. Me faltó comentar que durante su estancia en Alemania, previo a la huida, Marc Petit, un escritor, en su libro describe que Wolfgang Döbling no estaba tan interesado en las matemáticas, sino que sus intereses se centraban en la economía y en la estadística. Bueno, en 1936, cuando Döbling tenía 21 años, obtiene la familia Döbling la nacionalidad francesa. Sin embargo, Wolfgang seguirá firmando bajo el nombre de Wolfgang Döbling, no bajo el nombre de Vincent Döbling, que Vincent Döbling pues fue su nuevo nombre en Francia. En 1938, cuando Döbling tenía 23 años, defiende su tesis titulada sobre propiedades asintóticas de movimientos regidos o dominadas por ciertos tipos de cadenas simples, bajo la tutela de Maurice Fréchet y Paul Lévy. Bueno, acá en 1938 viene es el parteaguas porque él se incorpora al servicio militar. Él en ese entonces tenía 23 años. A la edad de 23 años se ve obligado a incorporarse al servicio militar. Sin embargo, continúa trabajando en la academia, continúa su trabajo científico, atacando, entre otras cosas, la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Esta ecuación pues te proporciona una relación sobre las probabilidades de transición. Es una ecuación que relaciona las probabilidades de transición de pasar de un punto a otro y el tiempo. Bueno, en 1939, ya acá Wolfgang tiene 24 años, ingresa como telefonista en el Regimiento 291 de Infantería, situada en las Ardenas, al norte de Francia. Va al frente en Lorena.
Acá podemos ver en la imagen las únicas, bueno, no son las únicas, pero son las fotos más representativas de esa etapa de su vida, de Wolfgang. Y ahí llega, en las Ardenas, pues las Ardenas, recordar que se caracteriza por dos puntos en la historia de la Segunda Guerra Mundial. La primera tiene que ver por cómo Alemania fue un punto de entrada para Alemania para invadir Francia y ocuparla, y la segunda fue cuando le tocó retroceder. En esa pues le fue mal a Alemania, pero Wolfgang participó cuando Alemania invadió y se hizo de Francia. Imagínense que hubiese sucedido así, Alemania no hubiera podido o no hubiera logrado avanzar. Quizás Wolfgang Dublin se hubiese desarrollado en todo su esplendor, y las matemáticas, la probabilidad hubiera agarrado otro rumbo. Estaríamos quizás ya hubiésemos contado con herramientas más sofisticadas. Bueno, les comentaba que a la edad de 24 años, pues Dublin se ingresa como telefonista. Logra terminar su memoria sobre la ecuación de Kolmogorov. Imagínense, estando enlistado, le da tiempo de trabajar y terminar su memoria, sus trabajos, y envía su documento a la Academia de Ciencias. Y el procedimiento establece que, salvo la voluntad de la persona que envía un documento a la Academia de Ciencias, solo se permite la apertura del documento que envía pasados 100 años. Vale, entonces Dublin a la edad de 24 años, estando en el frente de batalla en las Ardenas, tiene tiempo de escribir, de redactar su memoria sobre las ecuaciones de la ecuación de Kolmogorov, y envía este documento. Es una libreta, la envía a la Academia de Ciencias, y bueno, hasta ahí. No se hizo nada más. La Academia de Ciencias pues lo recibe y pues no lo abre. Un año después, en 1940, pues Wolfgang se separa de sus camaradas o sus compañeros y se refugia en una granja en los Vosgos. Vosgos pues pertenece a la región de Lorena, y Lorena está ubicada en el noroeste de Francia. Todo esto se suscitó en Lorena, ¿vale? Pues con temor a que los alemanes o le robaran sus conocimientos, empieza Wolfgang o quema sus papeles, sus trabajos, los que tiene a la mano, y posteriormente suicida, se dispara en la cabeza. Ese mismo día, pues es enterrado en una fosa cavada cerca del lugar donde se disparó. Importante comentar que Wolfgang tenía 25 años. Imagínense, murió joven, 25 años, envía su trabajo, le dio tiempo de redactar su memoria durante su estadía. Como les comentaba, Wolfgang antes de morir envía su trabajo a la Academia de Ciencias, pero este no se abre inmediatamente. Estábamos hablando, ubiquémonos en 1940. La Academia recibe o tiene en su poder el trabajo de Wolfgang. Tuvieron que pasar 60 años para que en el 2000 se tomara la decisión de abrir ese documento. Y vaya sorpresa que se llevaron todos, porque resulta que estaba tan adelantado que lo que tenía ahí Wolfgang redactado, imagínense, en 1940 se le ocurrió todo eso, y hubiese dado un impulso rápido o mayor a la teoría de probabilidades, principalmente a cadenas de Markov. ¿Por qué? Porque parte de su trabajo escrito en esa libreta que envió en 1940 había llegado a resultados similares a los que llegó Ito, y por el cual se le conoce a Ito. Llegó a algo similar al lema de Ito, que es una especie de teorema de cambio de variable. Imagínense qué tan adelantado estaba Dublin, que en 1940 se le había ocurrido algo similar al lema de Ito, y el lema de Ito se presentó ante la sociedad en 1951, 11 años después de su muerte.
esto era parte del trabajo de Dublin. Y además, ya como resumen, pues dentro de ese mismo trabajo que envió Dublin estaban dos resultados importantes, que uno hablaba sobre una especie de convergencia de procesos, y los cuales estaban siendo estudiados por matemáticos relevantes. Hinchin, por ejemplo, y otro problema que resolvió Dublin, pues fue sobre la generalización de los procesos de Markov. Es así como la historia puede ser de cruel, la historia puede contarte historias crueles de un joven que a los 25 muere, pero que antes de morir le da tiempo de prácticamente desarrollar una teoría que estaba en crecimiento en 1940. Desarrolla un resultado que posteriormente a alguien más se le ocurrió, a Ito, y un resultado del lema de Ito que lo expuso en 1951. Tuvieron que pasar 60 años y no 100 para que se abriera este archivo, el documento, la libreta de Dublin. Y bueno, de hecho algunos matemáticos le dan crédito a Dublin para cuando se enuncia el lema de Ito, algunos le agregan el lema de Ito Dublin. Bueno, esa fue la historia triste, trágica de Wolfgang Dublin. Bueno, amigos, espero que les hayan gustado todas esas historias. Y justo estábamos comentando con Ernesto de que incluso, bueno, para algunos matemáticos, no para todos, incluso existen como ese tipo de turismo respecto a estos personajes, ¿no? Primero, por ejemplo, si van al Museo de Ciencias en Londres, pues pueden visitar la máquina diferencial, o si van al cementerio Montparnasse, aunque no van a encontrar como tal una lápida de Galois, pues sabemos que ahí están sus restos, pero podrían visitar pues otros personajes famosos como Cortázar, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, y pues ahí está Porfirio Díaz. Y pues bueno, así... Ajá. Y aprovechando, igual si ya están en París, pues buscar lugares como la casa donde falleció Marie-Sophie Germain, o inclusive buscar más lugares de algún matemático que haya vivido ahí en París. Yo creo que han de haber varios. Igual ya si tienen tiempo irse al noroeste de Francia, visitar Lorena. Yo no sabía, por ejemplo, en Lorena que de los personajes famosos icónicos estaban Poincaré, era de esa región donde Dublín fue al frente, y también Juana de Arco. Entonces hay mucho para recorrer, un turismo científico, como dice Lupe, Miriam. Y bueno, y de hecho, pues Francia nos aportó muchos matemáticos, Francia y Alemania, ¿no? Nos aportó muchos matemáticos con bastante, no solo reconocidos por sus aportaciones, sino que ellos formaron a otros matemáticos que aún seguimos estudiando en la licenciatura en matemáticas. Y bueno, para finalizar, te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué les podrías decir a chicos que están interesados en estudiar matemáticas? Bueno, que ya dieron el primer paso y que no se enfrasquen en que las matemáticas solo son restar, sumar, multiplicar y resolver ecuaciones. No solo es eso, las matemáticas te da un abanico enorme de opciones, de temas. Lo que vemos en la prepa y parte de la licenciatura solo es la punta del iceberg. Y no se queden con ese concepto de matemáticas. Y les decía, matemáticas pues te da mucho para que tú te enamores de algún tema. Es tan vasto el mundo de las matemáticas, y pues yo les diría que no, en primer lugar, que no tengan miedo, porque en algún momento pues se van a encontrar con un tema que sea de su interés, como nos pasó yo creo que a todos los que pasamos por la licenciatura. Y puede que en algún momento con temas como estos videos, en las que destacamos historias matemáticas, se encuentren su Galois, su Dublín interior, a su Sophie, al otro, Aida, y se den cuenta que realmente las matemáticas son apasionantes y bonitas. Solo es cuestión de ir avanzando. Nada es fácil.
Se lo tienen que ganar, eso sí, pero pues vale la pena. No se desanimen, las matemáticas son bonitas y pues ya dieron el primer paso, el interés. Ya es solo cuestión de dedicarse, porque pues, las matemáticas pues es muy exigente, es una disciplina que te exige demasiado, pero es gratificante. No se desanimen, adelante. Muchas gracias por esta bonita respuesta y como, o sea, quiero recalcar ese punto en el que dices que las matemáticas, o sea, realmente es un mundo enorme y con una probabilidad muy alta vas a encontrar tu área de estudio, el área en la que vas a seguir ahí o probablemente vas a ir incursionando en una área, de un área en otra. Y bueno, amigos, esto fue Crónicas Científicas. Les recordamos que este sábado la red de huertos va a tener su primer festival de la cosecha virtual. Los invitamos a que visiten sus redes sociales y estén pendientes acerca del contenido que ellos nos van a dar. Va a haber talleres, conferencias, en fin. Bueno, Ernesto, quiero agradecerte el haber aceptado esta invitación para participar en este programa de Crónicas Científicas y esperemos tenerte pronto para que nos expliques cuál es el trabajo de un matemático. Gracias, Miriam. Gracias al grupo, gracias a todos los que hacen posible este tipo de aportaciones. Creo que es muy importante. Es mi primera participación y creí que era fácil, pero no. Pero como les dije, nada es fácil. Entonces es gratificante una vez que ya preparas un material como este y tratas de llegar a los oyentes. Bueno, es gratificante porque hay cosas que, por ejemplo, yo no sabía al 100% de los personajes que hablamos, entonces siempre se aprende. Agradezco mucho por este momento. Muchas gracias a ti. Y bueno, agradecemos también a todos los chicos en cabina que hacen posible que este video esté en la página de UPAD Radio, que esté en radio. Les agradecemos y les mandamos un caluroso abrazo a Zaira, Daniela, a Juan Carlos, a Rich, a América, a Fer y a Jorge. Y recuerden, amigos, estamos en casa. Nos vemos. Quédate en casa.